Rápidamente, doctor. Rápido. Rápido. Vean, la migración es facilito este capítulo. Es sencillo. Es solamente ver cómo pasan los nervios a los tejidos. Ya, silencio. Entonces, lo principal primero es recordar la función del endotelio. ¿No es cierto? Me imagino que en cardio, en endotelio vascular, no sé. Pero recordar que el endotelio es súper importante. El primerito es es unicelular, es una sola capa a diferencia de la piel, pero como la piel son uniones estrechas, ¿no? Entonces, en condiciones normales no dejan pasar las cosas, es una barrera selectiva el endotelio, son uniones estrechas igualitas, ¿no? Y recordar que sirve para otras cosas también, sirve para el intercambio gaseoso en el pulmón, también para dejar los nutrientes en los tejidos y que los nutrientes saquen los productos del metabolismo y luego excretar en el riñón. Para eso también sirve el endotelio. También secreta citoquinas y quimiosinas, como ya vamos a ver. Entonces, todo el capítulo, paso de las células inmunitarias, participa en la coagulación, participa en la fibrinolisis y también, obviamente, como ustedes recordarán, secreta una sustancia que sirve para la vasodilatación, que es el buen. No, pues histamina es el óxido nítrico. El óxido nítrico. Es la que participa normalmente en la vasodilatación sin que haya inflamación, ¿no? Y también, pues por supuesto, participa en el desarrollo y regeneración de los tejidos, en la regeneración de las heridas. Pues, como les digo, el endotelio es con uniones estrechas. Las moléculas de adhesión intercelular entre las células endoteliales son dos. Una familia que se llama las CAMs y la otra que son las caderinas, ¿sí? Esas hacen que sea súper selectivo y justamente es lo que se tiene que soltar para que migren las células en los procesos inflamatorios, ¿sí? Pues, ¿dónde migran principalmente las células? En las vénulas postcapilares. ¿Por qué migran ahí? Porque las vénulas postcapilares son las que más aceptan sangre, son las que más se pueden vasodilatar y es donde hay la mayor densidad de moléculas de adhesión intercelular. Por eso es que ahí es donde principalmente pasan los leucos a los tejidos, ¿sí? Y vean todos los productos que pueden generar las células endoteliales, ¿no? Producen citoquinas, la mayoría de veces proinflamatorias, generan quimiosinas, sustancias procoagulantes y anticoagulantes, mantenimiento del tono vascular, entonces hacen equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras, que la principal es el óxido nítrico, y las vasoconstrictoras, que hay varias ahí, pueden generar vasoconstricción, y también generan factores de crecimiento para la reparación tisular, ¿no? Pues de hecho hay uno que es específico del endotelio, que se llama factor de crecimiento endotelial, o EGF, sirve para generar nuevos vasos sanguíneos y favorecer la reparación tisular, ¿sí? Entonces igual aquí hay varios CDs del endotelio, pero ya saben que X eso no pregunto en condiciones de estándar, ¿sí? Pues una cosa es el endotelio, ¿no? Y ahí necesitamos ver dos actores más, que son las quimiosinas y las moléculas de adhesión intercelular, ¿no? Entonces este gráfico es ultra mega importante, doctor. Que tómenle foto porque tienen que aprender, ¿sí? Tienen que aprender, tómenle foto, la diapositiva más importante de todas las que vamos a ver ahora, ¿sí? Aquí. Este gráfico para lo único para lo que sirve es para decir que el sistema de quimiosinas es redundante, ¿no es cierto? Pues, ¿qué significa que el sistema de quimiosinas es redundante? Que una misma quimiosina puede activar a varios receptores a la vez. Para lo único que sirve el gráfico. Miren, aquí están los receptores, aquí están las quimiosinas. Entonces una quimiosina puede estimular, vean, 4 o 5 receptores a la vez. Y eso sirve para amplificar la respuesta de la quimiotaxis. Que las células pueden tener varios tipos de receptores de quimiosinas. Entonces, con una sola quimiosina se estimulan varios receptores y la respuesta se hace más grande.
Eso significa que el sistema sea redundante, ¿sí? Y la otra cosa que hay que recordar es los 4 grupos de quimiosinas que son derivados de su estructura, ¿no es cierto? ¿Por qué se llaman así las quimiosinas? Por su residuo terminal, ¿cierto? Dependiendo de cómo están localizadas las cisteínas en el final de la cadena proteica de la quimiosina, se clasifican en estos 4 grupos, ¿sí? Entonces, si hay 2 cisteínas juntas, se llaman CCN. Si hay 2 cisteínas separadas por otro aminoácido, CXCN. 2 cisteínas separadas por 3 aminoácidos, CX3CN. Y si hay un aminoácido cualquiera y otra cisteína, es decir, no hay 2, como en los otros casos, se llama XCN. Es la nomenclatura que explica los 4 grupos que hay de quimiosinas, que es por su estructura. Esos son los 4 grupos estructurales de quimiosinas, ¿sí? Entonces, las quimiosinas, primera cosa a recordar, doctores, que hacen quimiotaxis, pero no son la única cosa que hace quimiotaxis, ¿sí? Las quimiosinas atraen a las células inmunitarias a donde son necesitadas. Pero hay otras moléculas inflamatorias, como las subunidades del complemento o los leucotrienos, que también hacen quimiotaxis. Entonces, las quimiosinas refuerzan la quimiotaxis, no son exclusivamente las únicas que hacen quimiotaxis. La otra cosa es que hay quimiosinas activas en condiciones normales, en condiciones fisiológicas. No es que solo se activan cuando hay inflamación, porque las quimiosinas funcionan para que en el periodo embrionario los tejidos se formen adecuadamente. Como saben, los precursores de los órganos y tejidos a dónde ir, también gracias a las quimiosinas, ¿sí? También sirven para eso las quimiosinas, sirven para reparar el tejido, para regenerar los tejidos. Entonces siempre hay en condiciones normales quimiosinas, ¿sí? Sirven para que los órganos, para que todo se desarrolle en los lugares adecuados, ¿sí? Segunda cosa que es importante. Las quimiosinas, doctores, cuando se producen, se acumulan en la matriz extracelular, ¿sí? Se tienen que acumular porque debe haber una concentración alta hacia la cual migre la célula. O sea, tiene que haber un gradiente químico para que la célula migre. Entonces se llama quimiotaxis. Tiene que haber un lugar de alta concentración de las quimiosinas. Entonces, en situaciones de inflamación, las quimiosinas se quedan pegados en los glucosaminoglicanos de la matriz extracelular. Ahí se siguen acumulando y eso permite que haya un gradiente que las células detectan y puedan migrar hacia él, ¿sí? Y por otro lado, las quimiosinas también se pueden adherir al endotelio, pueden pegar al endotelio, y lo mismo, favorecer a que la célula inmunitaria vaya hacia el endotelio y se adhiera ahí para luego pasar los tejidos. Pues los receptores de quimiosinas, doctores, misma nomenclatura, solo que con R al final. CCR, CXR, CX3CR, XCR. El receptor de quimiosina solo reemplazan la L por la E. Y el receptor de quimiosina es del grupo de receptores ligados a proteínas G. Entonces el segundo mensajero es el guanosin difosfato, ¿sí? Entonces ese guanosin difosfato es lo que hace que la célula se active. ¿Cómo se activa una célula cuando recepta la quimiosina? Lo primerito que hace es modificar el citoesqueleto, es lo que necesita para migrar, ¿no? Entonces el citoesqueleto se polariza, se ensambla en un lado, se desensambla en otro, se ensambla en un lado y entonces la célula va migrando, es como una amebita. Nuestras células no tienen flagelos, cilios como las bacterias, tienen que migrar deformándose y volviéndose a formar, así migran las células. Entonces, la cosa que pasa cuando se activa el receptor de quimiosinas, se polariza el citoesqueleto, eso favorece que la célula migre y también aumenta la cantidad de moléculas de adhesión intercelular en la membrana celular, ¿sí?
Todas esas cosas pasan cuando se activa un receptor de quimiosina. Y las cosas secundarias que pasan son estas, que no solo migra la célula, sino a veces también le ayuda a que se diferencie, a que prolifere más, a que produzca citoquinas, a que sobreviva más, a que aumente su vida media. Entonces, también hay como efectos secundarios de activación del receptor de quimiosina. No solo la locomoción, no solo el movimiento celular, sino hay otras funciones que también puede cumplir la célula. ¿Sí? ¿Preguntas, doctores, hasta ahí? Ya mismo se acaba. Si vamos a llegar a la tele. Pues ahora, lo último que vamos a ver son las moléculas de adhesión. Es lo peor. Un montón y son horrendas, pero toca aprenderse las principales. Pues lo principal, doctor, es lo que va en el integral, es lo que más les importa, lo que va en el integral o no. ¿No es cierto? Si saben inmuno, todo bien, pero lo más importante es que vayan no en el integral. Entonces, lo que va en el integral, y lo que es importante también, es que hay dos tipos de adhesión sobre el endotelio. La adhesión débil, que es la inicial, y la adhesión fuerte. Que la célula no puede llegar y pasar directamente. Tiene que irse activando hasta llegar al contacto total con el endotelio. Entonces, la célula inmunitaria lo que hace primero es rodar sobre el endotelio. Hasta que se termina de activar, se para y llega y migra al tejido. Entonces, la adhesión débil es lo que hace el rodamiento. Las moléculas que median la adhesión débil son las selectinas. ¿Sí? Y cuando se termina de activar y se para, ahí eso se llama adhesión fuerte, que ya es para pasar al tejido. Las moléculas que median la adhesión fuerte son las integrinas. Y el resto es para las lecciones, no para el integral, sí para las lecciones. ¿Cuál les digo? Primera familia que vamos a ver, las selectinas, ¿no? Pues las selectinas son de la familia de las lectinas, de los receptores del sistema inmune innato de las lectinas, y son las que migran la adhesión débil sobre el endotelio. ¿Sí? Pues hay tres tipos de selectinas, hay tres grupos de selectinas. La primera que se expresa en la inflamación es la selectina P. Selectina P se expresa primero porque está preformada en los gránulos de las plaquetas. Como está preformada, hay inflamación, rapidito se degranulan y taxa de la selectina. Primerita, está prefabricada en las plaquetas y en las células endoteliales. ¿Sí? Entonces se pega a ese ligando que ven ahí, que está en los glóbulos blancos, que se llama el PCGL1 y que empieza la adhesión débil y el rodamiento de las células sobre el endotelio. ¿Sí? Primero, selectina P. La segunda en formarse es la selectina E. La selectina E sí se sintetiza en las células endoteliales y el estímulo es por las citoquinas proinflamatorias. Interleuquina 1, TNF-alfa, interferón gamma. ¿Sí? Entonces esto sucede después, más o menos entre 30 minutos a 1 hora del proceso inflamatorio. Se genera la selectina E del endotelio. El ligando principal es este que se llama ácido ciánico, que está en los glóbulos blancos y mantiene el rodamiento, ¿no? Inicia con la selectina E, con la selectina P, se mantiene el rodamiento con la selectina E, ¿no? Y la tercera selectina es diferente, o sea, no sirve para esta migración, sirve para una migración específica. Entonces, la selectina L se llama así porque solo está en los neuros, no está en el endotelio, no está en las plaquetas. Es la selectina más chiquita de todas y esta sirve específicamente para que los linfocitos T del timo ingresen a los órganos linfoides secundarios. ¿Sí? Exclusivamente para eso, los linfocitos T naive que llegan del timo sin estímulo antigénico, gracias a la selectina L pueden pasar, me invento, a los ganglios linfáticos, por ejemplo.
y entonces ahí están esperando a encontrar su antígeno. Cuando el linfocito T encuentra su antígeno, pierde la selectina L y puede salir del órgano linfoide para volver a los tejidos, una vez que ya está activado, ¿sí? Entonces, selectina L específicamente para el paso de los linfocitos T a los órganos linfoides secundarios. ¿Ella le mantiene ahí? Ahí le mantiene hasta que encuentre el antígeno. Ok, cuando ya encuentra el antígeno es como que ella desaparece y le deja... Correcto, y okay. le deja salir al linfocito T otra vez a los tejidos periféricos. Esta familia es fresca, las integrinas es más como difusa y todo. Las integrinas median, como les digo, la lesión fuerte, son una familia gigantesca de moléculas que tiene un montón, se componen de dos cadenas, alfa y beta, pero como ven aquí hay como 50.000 grupos de moléculas de cadenas alfa y otro poco de cadenas beta que da un montón de familias de integrinas, ¿sí? Estas son las que median la adhesión fuerte y la migración leucocitaria. Ahorita vamos a ver las principales integrinas, ¿sí? Pues las integrinas dividimos en las integrinas beta 1 y las integrinas beta 2, ¿sí? Las integrinas beta 2 son las principales que median la adhesión firme al endotelio, las beta 2, y las beta 1 son las que terminan de hacer el paso para la migración a través del endotelio. Los primerito actúan las beta 2 y después actúan las beta 1 para finalizar la migración endotelial, ¿sí? Las integrinas, aparte de la adhesión fuerte, otras cosas que hacen son la presentación de antígeno. Para que la célula presentadora de antígeno esté cerca del linfocito, lo que se llama sinapsis inmune, como dice la doctora, necesitan las integrinas para que estén juntas la una a la otra. También sirven para adherir a las bacterias al macrófago para que pueda fagocitar, también necesitan las integrinas. Y finalmente también hacen la agregación plaquetaria, ¿sí? O sea, también para formar el coágulo de plaquetas así bien fuerte también actúan las integrinas. Entonces las integrinas pueden activarse de adentro hacia afuera, o sea, el glóbulo blanco activado puede generar sus integrinas en la membrana y eso pues, favorece la interacción con el endotelio y todo. Las integrinas, como les digo, tienen dos cadenas, alfa y beta, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de activación, puede haber diferente afinidad en las integrinas. Por ejemplo, si el glóbulo blanco no está activado, están las dos cadenas cerradas. No hay adherencia, ¿no? Puede haber activación intermedia, vean, o incompleta. Pues una cadena está abierta y la otra cerrada. Se dice que es afinidad intermedia por el endotelio. Y finalmente, cuando es completamente activado ya para pasar al tejido, están las dos cadenas de integrinas extendidas. Y ahí es la máxima afinidad por el endotelio. Entonces hay esas tres posibilidades de acuerdo a si están extendidas o no las cadenas, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver algunas familias de las integrinas, ¿sí? Primera familia importante es esta que se llama las ICAMs, ¿no? Pues las ICAMs están en las células endoteliales, ¿sí? Se expresan más o menos algunas horas, de 10 a 20 horas luego del estímulo inflamatorio e interactúan con estas integrinas que también están en los leucocitos, la LFA1 y la MAC, que sirven para mediar la adhesión fuerte al endotelio. La ICAM1 en las células endoteliales. Las ICAM2 están tanto en el endotelio como en la membrana de los linfocitos T y B e interactúan con este ligando que se llama LFA1, que igual está en los linfocitos y también está en el endotelio. Y después tenemos esta que se llama la BCAM1. La BCAM1 se expresa en el endotelio por acción de las citoquinas inflamatorias. Leuquina 1, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Entonces se expresa en respuesta al proceso inflamatorio y su ligando en los leucocitos es este que se llama PLA4, ¿sí?
Todas estas son ICAMs, ¿no? Tenemos otra familia de integrinas que en cambio median las uniones intercelulares, como les digo. Estas en cambio se llaman las HAMs, ¿no? HAMs 1, 2 y 3 mantienen las uniones estrechas en las células. Entonces hacen que el endotelio esté súper pegado y solo en el caso de procesos inflamatorios se separa la célula endotelial, se pierden las HAMs y puede pasar la célula hacia los tejidos, ¿sí? Y asimismo, como las HAMs, las otras integrinas que median las uniones estrechas son nuestras buenas amigas, las caderinas, ¿sí? Entonces tenemos la E-caderina, que está en los tejidos periféricos, y la N-caderina, que está en el sistema nervioso central. Entonces igual, esta media las uniones estrechas en el endotelio y se pierde para dejar pasar los leucos a los tejidos. Y algo importante es que las caderinas, justamente en las células tumorales, en las que han sufrido alguna transformación tumoral, se pierden. Y es por eso que el tejido tumoral se puede desprender y viajar a distancia y dar lo que se llama metástasis. Esa es la causa de que el cáncer sea invasivo, ¿no? Que haya metástasis. Que los tumores tienen mutación de las caderinas y eso hace que sea invasivo. Una definición del cáncer es esa: puede viajar a distancia y dar siembras en otros órganos, es por la falta o mutación de las caderinas, ¿sí? Pues hay tumores que tienen más o menos mutación y hay algunos que son más agresivos que otros, ¿no? Por esto, es una de las explicaciones por las cuales el cáncer da metástasis, doctores. Entonces, ya viendo las integrinas, pues cómo es el proceso del paso de los leucos a los tejidos, pues primero la quimiotaxis, ¿no es cierto? Migran las células, el endotelio se activa y el endotelio expresa las selectinas E y P, ¿no? Entonces, primero rodamiento, adhesión débil, que es interacción de las selectinas E y P con los ligandos en los leucos. Rodamiento, después se activan las integrinas beta 2, ¿sí? Y CAMS, BCAMS, se frena la célula, adhesión fuerte, se activan las integrinas beta 1 y se da la migración hacia los tejidos. Entonces aquí está el grafiquito, ¿no es cierto? Entonces se activa la célula, hace quimiotaxis, activación de las selectinas, adhesión débil, ¿no? Rodamiento, activación de las integrinas, se separan las HAMs y las caderinas y migra la célula hacia donde es necesidad, ¿sí? Después cumple sus funciones en el tejido, ¿no? Hay algunas células inmunitarias que pueden pasar a través del endotelio. Eso se llama transitosis, ¿sí? Cuando no pasan a través de las uniones intercelulares, sino a través del endotelio, eso se llama transitosis, ¿sí? Esto también es importante, ¿no? ¿Qué células llegan primero? Los polimorfos, ¿no? ¿Por qué llegan primero? Porque son los que más rápido responden a las quimiosinas y son los que tienen más. Por eso llegan los neutrófilos primeritos, ¿no? Conforme evoluciona el proceso inflamatorio, después empiezan a llegar los mononucleares, los monocitos, y si sigue el proceso inflamatorio, eventualmente se reemplaza, empiezan a llegar linfocitos porque empieza a activarse la inmunidad adaptativa, ¿no? Pues por eso varía el infiltrado dependiendo de la evolución del proceso inflamatorio, ¿sí? Que primero llegan los buenos neutrófilos. ¿Y los eos y los basófilos en dónde entrarían? Los eos y los basófilos. Los eosinófilos también llegan rápido porque son polimorfonucleares, pero depende del tipo de inflamación. O sea, va a llegar eosinófilos si es por un parásito, ¿no? Okay, pero con la bacteria, pero en general primero llegan los polimorfos, por supuesto, ¿sí? Y dentro del tejido, doctores, dentro del tejido, ¿qué pasa? O sea, tiene usted la matriz extracelular que también es dura. Cuando hay inflamación, ¿qué pasa? Los macrófagos, los neutrófilos están activados, nos producen enzimas fagocíticas.
Y eso va destruyendo el tejido conectivo, ¿sí? Y permite la migración en los casos de inflamación. Pero ¿cómo hacen las células normales del tejido para migrar? En condiciones normales ustedes tienen macrófagos en sus tejidos, tienen los macrófagos normales de los tejidos, pero no están produciendo enzimas fagocítricas. Entonces, ¿cómo migran? Migran porque en condiciones normales siempre hay canales y poros en la matriz extracelular. Y los macrófagos que no están activados son deformables, son súper deformables y entonces pueden pasar por los poros y los canales que hay sin necesidad de dañar el tejido. Cuando hay inflamación, ahí sí la célula no es tan deformable y tiene que abrirse paso destruyendo. No siempre la inflamación deja daño secundario, que tiene que pasar destruyendo la matriz extracelular. ¿Listo, pues, doctores? Se acabó.